que se integran hoy nuevamente o como primer día en este tercer coloquio de estudios coreanos en el PUEA titulado K-Pop e Industria Cultural, Alcances Económicos, Políticos y Culturales del Hallyu. Hoy tenemos una mesa muy interesante, tenemos a tres investigadores muy fuertes que han hecho una carrera en relación a Corea y que se han dedicado a desarrollar la investigación académica, científica en estos tres temas que les vamos a presentar. Para todos aquellos que nos estuvieran acompañando ayer y que se dieron cuenta de cómo los elementos iniciales del Hallyu y la forma en la que se ha ido dispersando en nuestro país y también en otras regiones del mundo, les comento que la mesa de hoy es muy importante y fundamental para entender estos procesos que están como de una manera no tan visible en el propio fenómeno de Hallyu o del desarrollo de la industria cultural, pero que sin ellos no podríamos explicar este fenómeno. Para ello, el día de hoy, en nuestra mesa número 3, la cual se titula Impactos de la industria cultural coreana en la economía y las dinámicas políticas, tenemos a tres académicos que nos van a presentar. La primera en presentar este día es la doctora Carla Padilla. Ella nos va a presentar el tema Diplomacia Económica de Corea para México. Se las voy a presentar. La doctora Carla Padilla es internacionalista. Ella es doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico de la UDG, con estancia de estudios e investigación en la Universidad Nacional de Seúl en el año 2006 y en la Universidad Hanguk de Estudios Extranjeros en el 2018, en la República de Corea, como becaria de la Fundación Corea o Korea Foundation. Ahora, Carla es profesora de tiempo completo en el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de Lagos de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del cuerpo académico Diplomacia Pública, Identidad Cultural y Turismo. Durante los años 2018 al 2024 fue coordinadora del programa eSchool de la Korea Foundation en la UDG. Sus temas de investigación son corporativos y empresarios en México y Corea del Sur, diplomacia económica y corporativa, relaciones Corea-América Latina, diplomacia pública de Corea del Sur y la enseñanza de las relaciones internacionales en México. Entre sus publicaciones destacan la cooperación educativa de la República de Corea hacia Chile, Colombia, Perú y México en el marco de la Alianza del Pacífico, en el libro Corea del Sur en el contexto global, el ámbito profesional del internacionalista, algunos apuntes sobre el mercado laboral de México. BRICS, investigación y redacción de capítulo para el libro Introducción al estudio de los organismos internacionales, perspectivas históricas, conceptuales y teóricas. El rol del sector privado en la definición de intereses comerciales para la formalización de un acuerdo de libre comercio entre México y Corea del Sur 2001-2018. En el libro Corea ante un nuevo cambio de época, aproximaciones desde el sur global. El tiempo de Corea, la articulación de diplomacias para la consolidación de la diplomacia. Y pues bueno, con esta presentación y preámbulo, ya ustedes podrán darse cuenta de que tiene muchísimo expertise en el tema que va a presentar el día de hoy. Así que muchas gracias, Carla, a nombre del PUA, de nuestra coordinadora, por estar aquí y te doy la palabra. Tienes 15 minutos para tu presentación. Muchas gracias, gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir con ustedes y como mencionaba la doctora Genevieve, de repente juntarnos y hablar de esto nos saca un poco de la zona de confort, pero nos hace aprender muchísimo y espero que lo que encontremos y lo presentemos ahora pues sea de utilidad para todos. Agradezco infinitamente la invitación y bueno, les comparto mi presentación para hacer más dinámica la charla, la conferencia del día de hoy y espero que se vea correctamente mi presentación. Bueno, yo me tomé la libertad de agregar algo más a la propuesta inicial de presentar únicamente la diplomacia económica. Sin embargo,
parte fundamental de mi trabajo a lo largo de varios años ha sido también la diplomacia corporativa y la cual considero es importante también incorporar algunos elementos para poder comprender cómo funciona la diplomacia económica, a su vez también cómo éstas contribuyen a la diplomacia cultural de Corea del Sur, ¿no? Y cómo la asimilamos en México. Ustedes el día de ayer pues ya tienen un antecedente importante de cómo funciona y cómo ha llegado este Hallyu, ¿no? Esta ola coreana a México, y esa parte es fundamental para comprender también estas dinámicas desde las empresas, desde el Estado y desde la economía. Yo no abundaré tantos datos económicos, sí, lo que sí es que esa parte se la dejo a la doctora Genevieve, que ella es la experta, y bueno, yo me centraré en algunos elementos donde podremos identificar o descubrir los elementos y alcances de la diplomacia económica, corporativa y cultural de la República de Corea a través de Hallyu. Este es básicamente el objetivo de esta ponencia. En introducción me gustaría plantear algunas consideraciones y conceptos claves. El primero de ellos es que la política exterior surcoreana en los últimos 30 años, pues ha planteado o se observa que se vincula con diferentes estrategias diplomáticas, y estas estrategias pues han tenido como un gran objetivo, uno de los grandes objetivos, además de mostrar lo que es Corea al resto del mundo, también ha tenido el objetivo del desarrollo económico, ¿no? Eso es fundamental y seguramente vamos a verlo con números precisos. También cabe señalar que en el caso de cómo se ha vinculado estas industrias derivadas del Hallyu en México, pues bueno, vemos que es una vinculación diferente a cómo se han dado los sectores tradicionales y los sectores estratégicos en los cuales México y Corea del Sur tienen alguna relación fuerte de inversión o de presencia que han tenido estas empresas coreanas en México. Digamos, hay una diferencia entre la presencia de los sectores estratégicos fundamentales para la estrategia económica de Corea del Sur en México y el Hallyu, ¿no? El tratamiento que ha tenido el Hallyu es un poco diferente, pero también ha tenido alcances que, a pesar de este tratamiento diferente, pues ha sido exitoso, ¿no? Ya lo veremos. El ha incorporado como parte de estos sectores, ¿no? O fenómeno, el Hallyu como sector o como fenómeno estratégico de Corea del Sur, se ha incorporado a la agenda económica, y no solamente a la agenda económica nacional o doméstica, sino también a la regional y a la internacional. Aquí también otra consideración interesante que me gustaría plantearles es que la política exterior surcoreana pues ha implementado diversas diplomacias, ¿no? Aquí menciono únicamente tres, pero hay más involucradas. Y en esta vinculación de diplomacias, pues se ha visto cómo juntas, de forma, digamos, explícita y de forma ad hoc a veces, han llevado a Corea del Sur a mostrar una imagen importante que ha redituado en beneficios económicos, ¿no? Estas acciones de política exterior incluyen, por supuesto, la diplomacia económica, cultural y la corporativa. Así pues, el Hallyu ha sido uno que respalda este crecimiento de la economía coreana a través de sus empresas. Otras consideraciones importantes, consideraciones conceptuales y de términos, de definiciones, y bueno, inicio con la diplomacia económica. Bueno, la diplomacia económica es aquella diplomacia o estrategia diplomática que se da desde el Estado, pero hay algunas consideraciones importantes. Primero, es que busca reconciliar las tensiones que existen entre la política y la economía, ¿no? Este trabajo diplomático pues busca en principio eliminar esta tensión. El punto siguiente es que entre estas tensiones también se dan tensiones entre nivel nacional y nivel internacional, y ahí también la diplomacia económica pues juega un papel fundamental en articular los dos niveles de trabajo y los dos niveles, digamos, de alcance económico, ¿no? Como objetivo económico de crecimiento. Una tercera tensión es que también involucra o busca establecer una cooperación o un trabajo conjunto entre el gobierno y otros actores. Esto, ¿por qué? Porque
si pensamos que son tres dicotomías que están trabajando y que están siendo conciliadas por el Estado, es fundamental incluir también a otros actores en esta estrategia diplomática del Estado, lo cual pues no puede ser separada del contexto doméstico y de la influencia que tienen grupos de interés y grupos económicos, ¿no? O empresas y corporativos. Así pues, la diplomacia económica tiene algunos pilares fundamentales que son, además, entre otras cosas, o las más importantes serían la promoción comercial, la inversión, la promoción turística, atracción tecnológica, que en el caso de Corea es muy importante también por su desarrollo en innovación y tecnología, y otros aspectos como la ayuda al desarrollo, que se da más también a nivel Estado o a nivel entre países, y o también contribuye a la construcción de una imagen nacional. Otra consideración, bueno, ustedes seguramente el día de ayer revisaron ampliamente lo que significa la diplomacia cultural para Corea y bueno, aquí como la articulo con la diplomacia corporativa y la diplomacia económica, pues quise tomar o hacer este punteo, ¿no? En principio, pues bueno, tenemos que identificar que hay varios alcances importantes que tiene la diplomacia cultural, que son sí el intercambio cultural, la promoción del lenguaje, la cooperación cultural, la promoción de valores y la imagen positiva, en este caso, de Corea del Sur. Otra consideración o otro elemento importante que planteo el día de hoy como parte de esta vinculación de estrategias diplomáticas es identificar la diplomacia corporativa. La diplomacia corporativa pues la ejercen específicamente empresas, ¿no? Las empresas a través, la concepción que yo tengo desde la diplomacia económica y cómo se vincula la diplomacia corporativa es a través del sector empresarial. Las empresas utilizan el diálogo y buscan tener buenos acuerdos, tanto con el Estado como con otras empresas y otros actores, a donde llegan a invertir o a donde llegan a tener una relación donde buscan el beneficio de su propia empresa, ¿no? En este sentido, pues evidentemente, y como resultado de estas relaciones diplomáticas, pues tienen una influencia económica. ¿Para qué? Pues para tener los mayores beneficios de la presencia de las empresas a las que representan, pero también para minimizar los impactos negativos que puedan tener en el lugar en donde se establecen, ¿no? Es fundamental también que las empresas pues cumplan con elementos de rentabilidad y las expectativas sociales y ecológicas, lo cual es muy importante a la hora de hacer estrategia diplomática, ¿no? Es decir, debe la empresa cuidar también estos aspectos, además de las ganancias per se. La diplomacia corporativa es una estrategia histórica que se ha observado en las empresas de entretenimiento coreanas, ¿no? Ellas han hecho gran parte de este trabajo y ha sido también una de las estrategias que les ha ayudado a tener el éxito económico que tienen hoy en día. También las empresas colaboran con agencias de gobierno para contribuir al desarrollo económico de cada país. Y bueno, en este caso, las empresas de entretenimiento y cultura coreanas son altamente rentables y a la par, pues cubren también expectativas sociales. Elementos generales, ¿no? De cómo nos ubicamos nosotros como una relación bilateral, que es otra consideración que tenemos que poner en la mesa cuando queremos ver el impacto económico que tiene el Hallyu en México. Y esta relación bilateral, pues no hay que olvidar que somos socios importantes uno con el otro. México es el socio comercial número 1 en América Latina para Corea del Sur. Corea del Sur es el socio número 5. Seguramente también la doctora va a mencionar estos datos. Y bueno, también recibimos inversión de Corea, ¿no? Pero esta inversión no necesariamente se da en los sectores de la economía naranja, que son a los que pertenece las industrias culturales y las industrias creativas, que es de lo que hablamos el día de hoy. Y bueno, eso también hay que ponerlo en consideración y como apunte. Y bueno, un tercer elemento es que, bueno, es el socio número 8 respecto a las exportaciones coreanas, ¿no? ¿Qué sectores sí tienen una presencia o sí tienen una inversión importante en México? Pues el sector siderúrgico, el automotriz, electrodoméstico. No abundo en esto, pero es básicamente como una consideración al respecto. Las empresas coreanas pues también corresponden a esta clasificación o a estos sectores que tradicionalmente Corea ha puesto como estratégicos y como
digamos, como una prioridad en la agenda bilateral, y aquí no figuran necesariamente las empresas de las industrias creativas, ¿no? Entonces, aún con eso, vemos que el crecimiento es importante de este tipo de industrias y de empresas acá en México, ¿no? El consumo y demás. Aquí algunos datos que pueden ser relevantes respecto al número de empresas en México. Los negocios hay 2030 o puede variar tal vez más. Y esto incluye no solamente, incluye las micro y pequeñas y medianas empresas, y hay 430 empresas que son inversión mucho más significativa o grande. Ok, el HALU, seguramente ustedes lo revisaron el día de ayer también, como fenómeno, pero también el HALU entendido como una dinámica, y también incluso como podemos clasificarlo, tal vez me puedan corregir, pero clasificarlo como un sector económico. Ya podemos, tal vez podríamos hacer ya una clasificación como un sector económico, ¿no? Bueno, la ola coreana, pues es un fenómeno que está impactando a nivel nacional e internacional. Lo hemos visto, eso nos trae aquí ahora a este evento. Y bueno, vemos que hay consumidores globales que tienen, bueno, que consumen los productos que se generan a partir de este fenómeno, y vemos cómo está compuesto de prácticas culturales reales, imaginarias, híbridas también. Y bueno, esta pues ya la revisaron, ¿no? Entonces, parte fundamental de la idea que les vengo a exponer aquí es cómo el Hallyu como fenómeno, pero también como una industria en general que tiene industrias que lo componen, pues cómo articula actores y articula diferentes tipos de diplomacia. Es decir, se muestra al exterior a partir de la articulación de diversas diplomacias, en este caso la corporativa, la económica y la cultural. Aquí, bueno, señalo en términos generales también cómo las industrias creativas, o dónde podemos observar este fenómeno, ¿no? A través de estas industrias creativas, que son los medios y los contenidos de series, películas, etcétera. También la parte de la cultura tradicional coreana, cómo está también presente a través del patrimonio cultural, así como las nuevas tecnologías, publicidad, marketing creativo, así como artes aplicadas. La diplomacia económica e industrias creativas en Corea del Sur podemos identificarlas la música con el K-pop, en las películas y también en las series y en todos los contenidos, digamos, de este tipo de productos culturales, en los K-dramas, por ejemplo, el K-beauty, los eSports y la K-fashion. Diplomacia económica de Hallyu en México, pues bueno, bueno, sabemos que la presencia y el crecimiento empresarial en México y la presencia coreana, pues también ha sido un factor que ha impactado económicamente también el consumo de este tipo de productos culturales, ¿no? También vemos que la inversión coreana se centra o se concentra en sectores tradicionales y estratégicos, no así en empresas de entretenimiento, ¿no? Y bueno, ya mencioné los sectores claves en los que tenemos inversión aquí en México. Por otro lado, hay una colaboración, o se observa una colaboración público y privada, y existen vínculos entre entidades gubernamentales y empresas privadas. Esto lo observamos pues en este fenómeno. Se ha establecido el acercamiento entre empresas mexicanas y coreanas en la industria creativa, ¿no? No son muchísimos digamos, las relaciones que tenemos, pero sí hay relaciones con empresas importantes, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, el impacto económico del Hallyu ya lo explicará tal vez de una forma mucho más detallada la doctora Genevieve. Bueno, el impacto económico ha generado o ha tenido un desempeño notable en México, y el crecimiento del comercio electrónico pues también puede ser un indicador que nos dice cómo la demanda de este tipo de productos pues es también significativa, y ha generado un mercado importante, ¿no? Hay perspectivas futuras también de que digamos, impacto pues va a tener un crecimiento importante, va a seguir creciendo, y también va a seguir fortaleciendo, digamos, la vinculación entre diferentes sectores. Ok, ha sido un impacto económico también a nivel transnacional.
A diferencia de otros sectores estratégicos para el gobierno surcoreano, el Hallyu como fenómeno y sus empresas asociadas cuentan con mayor actividad en la diplomacia corporativa, es decir, las propias empresas han buscado sus canales de vinculación hacia el mundo, no solamente hacia América Latina o México, hacia diferentes alianzas, diferentes empresas en el mundo. Vemos también que han tenido estrategias innovadoras estas empresas derivadas de estas industrias culturales y eso también es algo que hay que hacer notar porque tienen canales diferentes y canales, digamos, no tradicionales que hacen que esto sea también un fenómeno sui generis a la hora que vamos a estudiar los impactos económicos, pero también cómo hacen sus relaciones internacionales las empresas de este sector, ¿no? Esto incluye también estas estrategias innovadoras, incluyen la adaptación a mercados locales y la creación de redes globales. El valor económico del Hallyu también se mide por la influencia del comercio y la cultura, ya lo veremos de manera más puntual. Aquí algunos elementos que nos dan cuenta de cómo hay un impacto, ¿no? Desde lo local, pero también desde lo local a partir del consumo de diferentes productos coreanos o derivados del Hallyu, de la ola coreana. Primero, bueno, se observa que ha habido un crecimiento del 44% en 2023 de la facturación en productos específicamente del K-pop, ¿no? También hay un valor promedio de compra del ticket, ¿no? El mexicano más o menos ¿cuánto gasta en productos de equipo? Pues gasta más o menos 1,051 pesos mexicanos. Esto según algunas fuentes como Experto Pyme y Primera Plana que nos dicen, bueno, es más o menos lo que gasta un mexicano promedio o un consumidor promedio de este tipo de productos. Hay una demanda de mercancías de equipo que también ha aumentado significativamente en México y también, bueno, hay algunos productos que son que son los productos que se venden más, ¿no? Aquí se mencionan algunos como el Key Beauty y algunas cuestiones como mochilas, etcétera, ¿no? También ahí pudiéramos agregar algunos aspectos que tienen que ver con la mercancía derivada o que señala o que está relacionada, por ejemplo, con los grupos del K-pop, ¿no? Ahí hay mucho, mucho que decir y hay una clasificación bastante amplia de estos productos. Bueno, el K-pop pues tiene, en 2023 pues alcanzó una cifra muy importante de 894.3 millones de dólares y esto, bueno, representó un crecimiento del 34.3% respecto al año anterior, ¿no? Según datos de esta publicación, Yonhap, el periódico coreano. Y bueno, habría que revisar cómo se distribuye, porque bueno, hay varias empresas que contribuyen a estos números. Sin embargo, el crecimiento en términos generales, pues de una manera pues muy significativa, ¿no? Y entonces de un año a otro, pues es el crecimiento muy importante. Otra de las industrias también que están, digamos, impactando a los mercados latinos es la industria del Key Beauty, ¿no? Primero, pues bueno, también ha tenido un desempeño bastante importante esta industria, este sector, que en 2022 pues vendió 320 millones de dólares o generó estos ingresos, ¿no? Y hay una proyección de que para el año 2032 pues llegue casi al doble, un poquito más del doble, a 720 millones de dólares, ¿no? Y bueno, ¿esto qué pasa? Pues bueno, esta proyección se da a partir de la idea de que va a haber un crecimiento sostenido en los productos de Key Beauty específicamente, ¿no? Cabe señalar, bueno, específicamente en el mercado latinoamericano, donde México y Brasil, bueno, Brasil en primer lugar y México en segundo lugar, son los mercados que consumen más Key Beauty en América Latina. Bueno, también hay otros elementos interesantes que nos dan cuenta de cómo hay una articulación de diplomacia y cómo la diplomacia económica pues también hace uso de otras diplomacias como la corporativa, en este caso, en el sector de los K-dramas en América Latina, pues vemos como
cadena como Televisa, un corporativo como Televisa, que es de los más importantes en América Latina, si no es que en el mundo, también hace ya o ya tiene contenido coreano, lo cual nos da cuenta de que hay una vinculación o unas alianzas estratégicas con las casas productoras de este tipo de dramas, ¿no? Entonces, eso también da cuenta de cómo en América Latina, si al ponerse a este tipo de series y dramas, al ponerse en la televisión abierta, pues genera o ha generado que se incremente el número de consumidores de este tipo de productos, ¿no? Al ponerse a diferentes plataformas que son públicas y que son accesibles a todo público, pues bueno, eso también nos da cuenta de que se consume más y esto va a generar otros aspectos como cuestiones de sensibilidad intercultural, ¿no? Querida Carla, ya estamos sobre el tiempo, por favor. Ok, vamos entonces directamente a las conclusiones. Bueno, aquí había hecho un cuadrito de cómo se vinculaban con estos tres grandes sectores y cómo las diplomacias estaban presentes, pero bueno, me voy a las reflexiones finales. Existe un acercamiento entre las empresas mexicanas y coreana, hay una vinculación y trabajo conjunto entre entidades gubernamentales y las empresas privadas y el impacto diplomático que existe de la diplomacia cultural, corporativa y cultural es que posiciona a Corea del Sur como un proveedor de bienes y servicios culturales desde la economía naranja, genera disposición de consumo cultural en América Latina y México, establece canales de comunicación diplomáticos bilaterales. Y bueno, ¿cómo, por qué es importante para Corea articular todas las diplomacias en función de este sector o de este fenómeno? Primero, pues mantenerse como un importante en la economía internacional, asimismo contribuir a su objetivo de diplomacia pública de ser el país más amado del mundo. Y bueno, esto aquí observamos que el gobierno también tiene un papel importante porque continúa siendo un coordinador de estas estrategias diplomáticas para el desarrollo económico de Corea del Sur a través de estas industrias culturales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carla. Justo retomo, ayer nos preguntaban, después de que hice yo una presentación y estuvieron también pues presentando, ¿no? Los compañeros de las mesas, si realmente se podía tomar como una diplomacia cultural o era simplemente diplomacia, ¿no? Entonces creo que con tu presentación ha quedado bastante claro que definitivamente hay una diplomacia cultural, pero que aparte se abre en un montón de vertientes y que al final esta dinámica económica que plantean los coreanos es así, es dinámica, ¿no? Entonces ellos siempre van a encontrar como cualquier oportunidad que a lo mejor para nosotros a veces ni siquiera es visible, ¿no? Ellos van a entrar y transformar. Te agradezco mucho, Carla. Vamos a pasar con nuestras siguientes preguntas y ahorita vamos a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Gracias. Bueno, ya veo por aquí también a Samantha Corona, que va a estar presentando hoy con nuestra querida doctora Genevieve Marchini. Les agradecemos a las dos que estén aquí. Ellas van a presentar la industria cultural coreana y su impacto económico. La doctora Genevieve es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad París 13, tiene un magíster en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesora investigadora titular del Departamento de Estudios del Pacífico en la Universidad de Guadalajara y también es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es autora de 3 libros, tiene capítulos de libros y artículos arbitrados sobre el crecimiento económico y desarrollo financiero en Asia, Oceanía y América Latina, sobre cooperación financiera en Asia y América Latina, experiencias de desarrollo en Asia, particularmente con temas de Corea del Sur y de China, y las relaciones económicas entre la Alianza del Pacífico y Asia del Este. Es catedrática de los cursos de Sistema Financiero Internacional y Mercados Financieros Internacionales en la licenciatura de Relaciones Internacionales del Global Political Economy en la maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies del Seminario de Economía Internacional y Nuevos Modos del Desarrollo del doctorado en Ciencia Política del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Además, directora de tesis de diferentes niveles de licenciatura, maestría y doctorado.
Querida doctora Genevieve, adelante, Samantha, igualmente bienvenida y gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, igual que Carla diría, para sacarme de mi zona de confort. Y bueno, de un tema realmente muy interesante porque pues yo aquí en Francia fui testigo de la pasión de los franceses por la K-pop, ¿ah? Que me sorprendió honestamente. Bien, entonces, pues es un tema por lo pronto que novedoso para mí, ¿eh? Entonces, eh, van a ver que son primeros apuntes, ¿no? Y voy a compartir. Entonces, y voy a mirar el tiempo también, las 11. Ya. Ok, entonces, vamos. A ver, aquí tengo un pequeño problema. Ya, perdona. Ya está por fin. Bueno, ya. Bien, entonces, bueno, con Samantha vamos a tratar de los temas que están puestos ahí en el contenido, no exactamente en el orden tal vez que yo había planeado inicialmente, pero más o menos está todo. Bien, entonces, bueno, Corea ha logrado pues yo diría en cuanto desde los años 90 hasta la actualidad, eh, adquirir una posición muy relevante en las industrias de contenido o industrias creativas, ¿no? Entonces es algo realmente eh, notable porque pues Corea sabemos que es un país todavía muy industrial, donde la industria manufacturera pues es muy importante. Los servicios se han desarrollado menos que en otros lares, ¿no? Entonces, sin embargo, pues como sabemos, pues el impacto del IU ha sido pues realmente muy importante. Entonces aquí tenemos una primera visión de la posición internacional de Corea alrededor de 1920, 2021. No hay datos totalmente actualizados, pero las dinámicas a nivel de industrias creativas a nivel internacional han sido marcadas por el ascenso de algunas potencias emergentes, ¿no? Entonces, frente a los países como Estados Unidos, eh, el Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, que han sido dominantes, pues han ascendido otros países. Corea es uno de ellos. Pueden ver que hay dos países de Asia que están muy ubicados, que es China y Japón. Y eso pues nos recalca otra vez la gran competencia que existe en Asia del Noreste. Bien, entonces, ¿cuáles son los sectores que Corea ha analizado, digamos, en las industrias creativas? Pues pueden ver que son 11, ¿no? Que empieza por las publicaciones, los dibujos animados, la música, las películas, los juegos, los videojuegos, la animación, la transmisión, la publicidad, los personajes y el conocimiento y la información. Y bueno, lo que es notable es que cuál es el peso de cada uno de esos sectores, ¿no? Eh, no sé, no, creo que no. Ya, pues bueno, falta algo. Bueno, en fin, lo que es notable es, pueden ver aquí la tasa de crecimiento del valor agregado, es muy elevado, es alrededor del 40%. En general para todos estos distintos sectores.
A nivel nacional, ¿cuál es la actividad que aporta más valor agregado? Pues es la publicación, la edición, en segundo lugar los juegos, en tercer lugar la transmisión, ¿no? Y la, bueno, el conocimiento, ¿no? Eh, Bien, entonces, pero si nos referimos a las exportaciones, pues el peso relativo de esos sectores es muy distinto. El primer contribuidor a las exportaciones coreanas, pues son los videojuegos, pero la música adquiere un papel más relevante que, que, que lo que solamente, digamos, eh, aporta a nivel nacional. Entonces, eso pues, nos muestra que hay una diferenciación entre lo que es la actividad y su proyección internacional. Y aquí yo quiero destacar algo que en 2015 ya la UNESCO afirmaba el papel de modelo de Corea del Sur para los países asiáticos que buscan reducir su dependencia de contenidos importados, que buscan aportar trabajos, ¿no? Y bueno, los beneficios podemos decir que son económicos, directos e indirectos en empleos, en generación de valor agregado, tanto en el sector mismo como en actividades relacionadas, como lo ha mencionado Carla, como los cosméticos, los alimentos, el turismo, y permite para un país como Corea, muy dependiente de las exportaciones manufactureros, una diversificación sectorial y las exportaciones culturales y de propiedad intelectuales. Y bueno, finalmente un beneficio tal vez no tan esperado inicialmente es el crecimiento, el soft power coreano, ¿no? Ya, esto se movió. Bien, entonces una breve visión del peso de los servicios en Corea, pues es un peso que ha ido creciendo en 24 años de 57 a 61%, es menos que en otros países, ¿no? De estas actividades, pues lo que más destaca en el gráfico de la derecha es la información bueno, informática y comunicación, 4.5% del PIB, la cultura, alrededor de 2.8%, y su crecimiento ha sido a la par del PIB, es decir, que no ha sido más rápido, ¿no? Bien, la UNCTAD ha reflexionado sobre el rol del Estado y del sector privado, enuncia como claves del éxito estas características: calidad, creatividad, originalidad, que logra superar la distancia cultural, ¿no? Que no es evidente, la incorporación de talento y expertos extranjeros, ¿no? La expansión de las tecnologías móviles, de las redes sociales, ha desempeñado un papel fundamental para la transmisión a través de plataformas, de redes sociales del IU, ¿no? El rol de las agencias distribuidoras coreanos, el rol de la diáspora coreana y los fans. Bien. Ok, entonces, bueno, el debate sobre el rol del Estado y del sector privado, pues de alguna manera, aunque no me lo esperaba, reproduce un poco el debate que se produjo en los años 70, 80 acerca de cómo explicar el éxito manufacturero de Corea, ¿no? El Estado, sus políticas o el sector privado. Pues aquí se reproduce un poco ese mismo debate. Hay otro debate que creo que no es tan secundario, es la composición de las empresas que están explicando el éxito del Hallyu, ¿no? Entonces, son grandes empresas, las pequeñas empresas, bueno, entonces hay pymes numerosas, pero la producción creativa mayormente parece que, en lo que he visto, descansa sobre algunas grandes empresas, una de ellas que se posiciona ahora como un chaebol, ¿no? Bueno, entonces, el rol del Estado, pues hay el papel de agencias gubernamentales, eh, la desregulación de los años 90, eh,
el potencial de esas actividades que lleva, como ven, a algunas actividades, creación de instituciones de parte del gobierno, muy importante la protección al copyright, ¿no? Con muchos esfuerzos de parte de Corea, los incentivos financieros, que como ven aquí, y finalmente, pues, aparentemente selección de ganadores, ¿no? Es decir, no se ha financiado a todos, ¿no? De manera pareja, ha habido selección y eso es lo que provoca hasta cierto punto voces discrepantes, ¿no? Eh, el apoyo que habría sido destinado a las pequeñas y medianas empresas, pues se dice por algunos que no ha sido relevante porque finalmente son grandes empresas que han asumido pues la producción en su mayor parte, ¿no? Aquí algún elemento sobre estas empresas, entonces pueden ver que esas empresas son de creación reciente, ¿no? Es decir, son del 95, del 96, del 97, incluso la que realmente ahora es la más importante ya figura en la lista de Shebol, que es el grupo Hibe, ¿no? Inicialmente Big Hit Entertainment, son empresas grandes, pero recientes, ¿no? Sin embargo, hay un rol para los Shebol más conocidos en este sector y bueno, se mencionan dos en particular, CG Group, ¿no? Con su filial CG EIM, entonces que ha hecho una serie de actividades para promover el Hallyu, los concursos musicales, entregas de premios, etc. Una colaboración con instituciones gubernamentales, el grupo Lotte con turismo, vinculación, moda coreana, productos de belleza, impactos indirectos, ¿no? Y bueno, Lotte, Orion y CJ controlan el mercado coreano del cine, ¿no? Parasite es una película de CJ. Bien, ok. Entonces ya le dejo tiempo a Samantha para que pueda hablar del impacto externo. Lo que podemos ver aquí es un primer acercamiento a la balanza de servicios que nos muestra el Banco de Corea. Si bien sectores o servicios como la construcción y el transporte han marcado un superávit importante, hay una tendencia importante desde hace ya más de una década. Y es que desde 2012 servicios como las telecomunicaciones, informática e información logró un superávit. Pero no solo eso, los servicios culturales, de hecho, desde 2014 han logrado también un crecimiento importante, si bien en menor medida que el de telecomunicaciones e informática, un crecimiento representativo dentro de las balanzas de servicios de Corea del Sur. Ahora, dentro de esta última balanza, los servicios audiovisuales son realmente los que han generado un auge sobre este superávit, pero tratar, digamos, de explicar las diferentes industrias del contenido a partir de estas dos balances sería un poco complicado porque el nivel de desagregación no es amplio en la balanza de pagos, pero si recurrimos aquí a la balanza comercial de servicios intelectuales, que justamente el Banco de Corea nos pone a disposición para tratar de observar las industrias de servicios que son estratégicas, como los sectores de contenido y las tecnologías de la información y comunicación, tenemos esta segunda gráfica aquí abajo que nos muestra que si bien el balance de servicios sigue siendo negativo con un déficit, ha habido un cambio importante a partir de 2011, donde la industria de contenido ha tenido una mayor representación positiva y este déficit general de la balanza de servicios intelectuales, si bien permanece negativa, podemos notar cómo ese déficit va aminorando en la medida en que la participación de las industrias de contenido va en aumento. Si bien la participación de las plataformas de intermediación digital no ayudan mucho, es una realidad que la industria de contenido ha tenido un crecimiento, aunque moderado, constante. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder ahorita justo observar lo que vemos aquí en la primera gráfica del lado izquierdo, un desglose de las categorías que ya la profesora nos explicaba, pertenecen a la industria de contenidos. Es evidente, ya lo recalcaba la doctora, la industria de los videojuegos tiene preeminencia en este sentido.
no solo ha representado más del 50% de las exportaciones totales de la industria del contenido, sino que se ha mantenido en ese rango desde 2011 hasta 2024, donde presenta alrededor del 52%. Pero tras la industria del videojuego, la industria de la música vendría siendo la segunda industria con mayor representación dentro del contenido. Desde 2011 logró su superávit y desde ese entonces ha tenido un crecimiento rápido, constante y acelerado en términos de superávit y también en sus exportaciones. Una diferencia importante o algo que pudiéramos contrastar con otras industrias que son también importantes en el contenido, como el broadcasting o la difusión o transmisión, que son relevantes, es que la industria de la música inició teniendo una participación en las exportaciones totales de cerca del 3%, y conforme avanza el periodo de 2010 a 2024, esa participación ha ido en aumento a la alza. Actualmente, a 2024, el año más reciente, de estos datos tenemos que la industria de la música representa el 13% de las exportaciones totales de la industria del contenido. A diferencia del broadcasting, donde sus primeros años, de 2010 a 2011, presentaron su mayor representación en las exportaciones totales, alcanzando un 17%, parece que desde ese momento empezó una cierta tendencia porcentual en su participación en las exportaciones, disminuyendo al punto de que a 2024 el broadcasting representa cerca del 9%, un poco alejado a las primeras representaciones de los años del 2010 al 2012, aunque de nuevo pues no demerita la importancia dentro de la industria de contenidos, claro. Enfocándonos ya un poco más en la industria de la música, ya les platicaba un poco sobre la evolución en las exportaciones, pero justo en uno de los informes de la COFICE, donde nos planteaba la evolución de la ola coreana y su exportación al exterior, se planteaba si cuestiones como pausas de grupos de K-pop tan representativos como BTS y Blackpink en 2023 tendría algún impacto en la industria de la música en ese año. ¿Qué es lo que podemos observar aquí en estas gráficas? Es que de hecho en 2023 las exportaciones totales de la industria de la música fueron superiores al año anterior de 2022. Y no solo eso, en 2023 logró su mayor representación total dentro de la industria del contenido. Sí, Samantha, perdón, ya estamos sobre el tiempo, por favor. Muchas gracias. sí, solo para cerrar. Si bien aquí ya quedó evidente justamente su segundo lugar, digamos, en representación en la industria del contenido, si lo vemos por el lado más allá de los números y estas gráficas, el K-pop ha cimentado su primer lugar como la imagen más representativa de Corea en el exterior a través de los surveys anuales que lleva a cabo también la COFICE. Desde 2017 a 2024, el K-pop ha sido nombrado como la imagen más asociada a Corea y su porcentaje en este rank ha subido de 14% en 2017 a 17% en 2024. Así que pues su relevancia sigue presente y pues acompañada también de estos números. Con esto cerraría. Muchísimas gracias, Samantha y doctora Genevieve. Pues sin duda sumamente interesante. Y aquí el porqué de la invitación, porque al final ustedes tienen esta capacidad de desglosar todo lo que de repente decimos, es que implica muchísimo dinero para Corea, es que aporta mucho a la economía coreana. Sí, pero ¿cómo, no? Cuando ustedes lo desglosan de esta manera, incluso por productos, ¿no? Como por gamas de la misma economía del entretenimiento, es impresionante todo lo que puede generar para un país, ¿no? Les agradecemos muchísimo, las invitamos a que se queden con nosotros ahorita a la sección de preguntas y respuestas. Y vamos a presentar a nuestro último participante de esta mesa. Él es el doctor Andriy Rishkov y él nos va a presentar el tema marca país e imagen y su significado para las dinámicas migratorias y demográficas en la República de Corea. Les voy a presentar al doctor Andriy Rishkov. Él es doctor en lenguas de Asia y África con especialidad en lengua coreana, grado otorgado por la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Es graduado de la Universidad Nacional de Kiev, Taras Shevchenko, donde obtuvo igualmente sus grados de maestría y licenciatura. Trabajó en la misma Universidad Nacional
como coordinador del área de estudios coreanos durante el periodo 2007 al 2011. Del 2010 al 2014 trabajó en diversas universidades coreanas, como la Universidad de Kyunghee, la Universidad Corea o Koryo y la Universidad Hanguk de Estudios Extranjeros, enseñando a nivel de licenciatura y también posgrado. Él fue becado por la Fundación Corea para hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Corea entre el 2010 y el 2011 y también obtuvo fondos de investigación del Instituto de Traducción Literaria de Corea. Como resultado de las becas y recursos para la investigación, llevó a cabo la traducción de obras completas del coreano al ruso y al ucraniano, al igual que tradujo crónicas del idioma manchú medieval al coreano contemporáneo. Ha trabajado para diferentes secretarías coreanas y ucranianas como traductor e intérprete. Igualmente, fungió como traductor personal del presidente de Ucrania entre los años 2006 y 2007, entre otras actividades. Se desempeñó como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nayarit de 2014 al 2018 y en el 2015 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Él es perito traductor e intérprete de los idiomas coreano, ruso, ucraniano e inglés, avalado por el Poder Judicial de la Federación, y actualmente imparte clases de coreano en la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística Traducción de la UNAM y en el Colegio de México. Bienvenido, doctor Andri. Tiene 15 minutos, por favor, adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy con ustedes. Y a petición de la doctora Nayeli, voy a ser muy breve, aunque el tema sí es complejo, eh, además de ser interesante. Bueno, ¿pueden ver mi presentación? Sí, se ve bien, nada más que no sé si la puedes expandir toda. Toda, no sé cómo se hace. Bueno, Abajo. puedo aumentar un poquito así de esta forma, ¿no? Así está bien, sí. Bueno, entonces voy a hablar sobre la marca país a imagen y su significado para las dinámicas migratorias, enfocándome en unos cuantos ejemplos y el caso de México y su interacción con la República de Corea. Entonces, la imagen, primero hablaré un poco sobre la imagen y marca país en Corea y su desarrollo histórico en Corea, ¿no? Y luego pasaríamos con el caso de México, muy brevemente. Entonces, la imagen país o marca país está ligada no solamente a las percepciones sobre el país entre las audiencias receptoras globales, sino también estas percepciones se reciben de una manera directa o indirecta por la opinión pública dentro de la misma sociedad, es decir, en Corea del Sur, por su población también, ¿no? Y uno de los elementos fuertes que juega un papel fundamental en la promoción de una imagen país es la identidad nacional. En el caso de Corea, a pesar de tener los elementos comerciales en su estructura, el Hallyu, del que ya hemos hablado muchísimo durante las sesiones del día de ayer y del día de hoy, no deja de ser parte de la cultura popular coreana y un fenómeno cultural nacido en dicha sociedad asiática, puesto que todos los elementos culturales que lo identifican han sido creados en la cultura coreana y por su sociedad. Posiblemente se originaron en Corea o pasaron por un proceso de adaptación ahí. Con esto estoy citando a la doctora Nayeli, uno de sus trabajos. Y bueno, el Hallyu se sustenta en parte en el orgullo que genera en los coreanos el posicionamiento internacional que éste le brinda al país. Por ejemplo, en los años 90 el mercado local coreano estaba inundado de productos culturales estadounidenses y japoneses, en primer lugar, ¿no? De los países vecinos o socios, ¿no? Por ello, cuando el Hallyu inició en Asia, el orgullo nacional que este fenómeno provocó permitió posicionar al Hallyu como vehículo, mm, digamos, para la internacionalización de Corea en el exterior. Fue el periodo del gobierno del presidente Kim Dae-jung,
en el que el fenómeno de la ola coreana o Hallyu empezó a capturar el gusto y la atención pública y los conceptos de cultura y exportación se percibían ligados, ¿no? Uno de los investigadores, precisamente Shulin Huang, de Taiwán, nos dice que la industria de la televisión coreana copió el género de dramas de moda de Japón, produciendo espectáculos para atraer a la afluente generación joven llamada Shinsegae, perdón, que es como generación nueva, ¿no? Aquellos dramas coreanos lograron una gran popularidad no solo en el mercado doméstico, sino también a lo largo del este asiático, acomodándolos en la ola coreana que traía efectivo al país, de lo que nos estaban hablando, ¿no? Las colegas economistas. Más importante, Corea ha ascendido a los primeros 10 lugares en el orden de los medios masivos regionales, un símbolo de orgullo nacional. Así pues, la industria cultural no es solo un signo de crecimiento económico, sino también de identidad cultural y nacional también. Como resultado de la popularidad en el extranjero del K-pop, en primer lugar, como uno de los elementos del Hallyu, y la aparición de las películas coreanas en los festivales cinematográficos en el extranjero, la autopercepción de los coreanos acerca de su país creció, por supuesto. Y así podemos asumir que los éxitos del Hallyu resultaron en el reforzamiento del orgullo y, consecuentemente, de la identidad nacional. La evaluación de las percepciones actuales sobre la nación por parte no solo de los receptores extranjeros, sino también por la audiencia doméstica, es decir, por la población misma coreana, es la primera etapa de la implementación de la estrategia de marca país, como dicen unos estudiosos, ¿no? O teóricos de ese concepto y de esa teoría, ¿no? Una parte clave es tratar de construir una reputación justa, verdadera, poderosa, atractiva y etcétera, pero sobre todo honesta. ¿Para qué? Para que la población misma se sienta identificada con ella y de esta forma podría promoverla en el exterior, ¿no? Podría proyectarla sobre todo, ¿no? Y entonces, un poco de la historia del desarrollo de marca país en Corea, pues podemos decir que a lo largo de los últimos quinquenios, los gobiernos coreanos se han esforzado para mejorar la imagen de su país en el exterior como un estado dinámico e innovador. Entonces, el eslogan Dynamic Korea o Corea Dinámica fue creado por la administración de Kim Dae-jung para el Mundial de Fútbol en el año 2002 y fue el primer intento a nivel gubernamental para crear la marca país nacional. Después, la Organización de Turismo de Corea debutó en 2007 con un nuevo eslogan, Corea Sparkling, ¿no? Corea brillante. Fue aconsejado el gobierno coreano por asesor internacional muy famoso que se llama Simon Anholt, pero después de ser ridiculizado ese eslogan, ¿no? Por evocar bebidas burbujeantes, ¿no? Si pensamos en Korea Sparkling, entonces se piensa en Sparkling Water, ¿no? Entonces, en el año 2014 fue reemplazado por Imagine Your Korea, Imagina tu Corea. Bajo la administración de la presidenta Park Geun-hye, se aprobó el slogan Korea Creative, pues Corea Creativa, ¿no? El cual ha sido a su vez retirado por las administraciones consecutivas, ¿no? Un poco sobre la historia. Entonces, se crea así Comité Presidencial de Marca País, PCND en sus siglas en inglés, a partir del año 2009. Y pues uno de los elementos que el país asiático ha deseado proyectar hacia el exterior es la promoción del fenómeno Hallyu, ¿no?
Sin embargo, a partir de que el Hallyu ha presentado un declive desde el año 2006, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea expresó su intención de ayudar a expandir el Hallyu más allá de su tradicional forma de K-pop y K-dramas, ¿no? Para incluir otros elementos representativos para ellos y para la cultura coreana tradicional, ¿no? Y pues así surge el Hallyu 2.0 apoyado por el proyecto del Hanstyle, con el fin de transformar la cultura tradicional coreana en una marca de estilo de vida. Entonces, el estilo Han enfatiza lo coreano que aspira a transformarse en un estilo de tendencia en el espacio mundial. Y estructuralmente para ese entonces, el fenómeno Hallyu representaba un conjunto de varios elementos consumidos globalmente. Y según uno de los desgloses de aquellos tiempos, iba desde media, como dramas, ¿no? Música, cinematografía, animación, juegos de videojuegos, productos impresos, etcétera, ¿no? Y pues pasando al siguiente tema, la República de Corea ha desarrollado diferentes maneras de interactuar en el plano internacional. Entonces, desde finales de la década de los 90 se percató de la ventaja de integrar el aspecto sociocultural del Hallyu para el crecimiento continuo y progresivo del país. En la fase inicial de la dispersión de la ola coreana, el gobierno del país asiático compró los derechos de algunos dramas producidos en su propio país, que en su momento mostraron éxito en varios festivales internacionales, ¿no? En todo el mundo. Y en México, por ejemplo, uno de los elementos de Hallyu, dramas, han sido diseminadas en los espacios mediáticos mexicanos gratuitamente, ¿no? En el momento cuando el gobierno coreano estaba implementando la primera estrategia marca país, Hallyu ya había hecho camino en la formación de la imagen de Corea contemporánea en varios países alrededor del mundo. Ah, pasamos a la siguiente diapositiva. Y si estamos hablando de la estrategia de la marca país coreana elaborada en el año 2009, esta tiene tanto los elementos de la diplomacia convencional, en especial con los componentes del poder blando, como del emprendedor sector privado, desde el cual inicialmente surgió el Hallyu. Pues es lógico que la decisión del gobierno surcoreano fuera aprovechar el triunfo mundial de la ola, ¿no? Incorporándola en sus nuevas políticas. Aquí podemos hablar de una fusión de lo comercial con las políticas del Estado. Pues el gobierno de Lee Myung-bak tenía planeado desarrollar el Hallyu para el mejoramiento de la imagen nacional, además del crecimiento de la economía nacional. De una manera parecida, la ola coreana fue percibida por la siguiente presidenta, Park Geun-hye. Según algunas observaciones, las administraciones conservadoras de Lee y Park adoptaron al Hallyu principalmente como poder blando para exaltar al Estado-nación en la sociedad global. Por lo tanto, cuando la estrategia del posicionamiento de marca país apenas se estaba definiendo como una política sólida y congruente, el Hallyu ya estaba participando en la proyección de la imagen país surcoreana en algunos países del mundo, ¿no? A pesar de su naturaleza sumamente comercial, el fenómeno producido por la industria cultural coreana ya estaba trayendo ciertos beneficios a Corea, tanto tangibles como intangibles. Y entonces fue incluido en las estrategias gubernamentales, ¿no? Ah, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la marca país y la imagen de Corea han influido significativamente en las dinámicas migratorias y demográficas al atraer talento, estudiantes y trabajadores desde el exterior. Por otra parte, Corea enfrenta el reto de gestionar la integración de esos nuevos migrantes en un contexto de envejecimiento poblacional y
de crecimiento poblacional y muchos otros cambios sociales. Am, en cuanto al impacto en las dinámicas migratorias, pues se destaca la atracción de talento extranjero, ¿no? Es decir, capital humano. La imagen de Corea como un país tecnológicamente avanzado y con una economía dinámica ha incrementado el número de profesionistas, ¿no? Extranjeros que buscan oportunidades laborales. También en el ámbito educativo, la reputación de las universidades coreanas ha convertido a Corea en un destino muy importante. Y en el ámbito de turismo, digamos que el K-pop, K-dramas, ¿no? La gastronomía han generado un mayor interés en Corea y han traído turistas, ¿no? Am, y hablando de las dinámicas brevemente, nada más dinámicas demográficas, pues ante el envejecimiento de la población, Corea pues padece de ese fenómeno, ¿no? Y baja tasa de natalidad, así que una de las políticas públicas es atraer a las mujeres sobre todo, ¿no? A las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Para pues para que participen en la economía. Y también se destaca otra vertiente que es la diversificación étnica. Pues aunque Corea ha sido durante mucho tiempo, por así decirlo, estado homogéneo, una etnia homogénea, ¿no? Hoy en día pues hay muchos extranjeros y hay datos de que la población extranjera en Corea supera 2% o llega hasta 3%, ¿no? De su totalidad hoy en día. No, cuando nosotros éramos estudiantes no era así, por supuesto, era muy raro ver a un extranjero en la calle coreana, pero hoy en día no es así. Bueno, entonces, hablando de mi propia experiencia un poco como traductor, ¿no? Como persona que trata los documentos de identidad personal, cuando los estudiantes piden traducir los documentos, he hecho una pequeña investigación que, por cierto, salió en el libro de la doctora Nayeli. ah, el capítulo se trata de las dinámicas migratorias analizadas desde el punto de vista de mi labor como perito traductor, tratando esos documentos oficiales, ¿no? Entonces, el escenario de la población mexicana nos permite afirmar que se trata de una población femenina primordialmente, muy joven, que a través de la traducción peritada busca profesionalizarse en el país asiático con el apoyo de las becas, ¿no? Sobre todo, por becas del gobierno coreano. O en su caso, también hay muchos casos de que las solicitantes manifestaron su deseo de establecer un vínculo matrimonial con los ciudadanos de Corea. Es decir, pues llegan los trabajadores coreanos a México, encuentran su pareja mexicana, ¿no? Y luego, pues esto resulta en que las mujeres se desplacen al país asiático. Entonces, el interés académico puede ser instigado por la fuerte presencia de los productos de industria cultural coreana, pues propiciada justamente por propiciado ese interés justamente por la influencia de Hallyu, el poder blando de Corea, ¿no? La imagen país, y como el resultado de constante, un constante trabajo de los gobiernos coreanos en la marca país, en el proyecto de la marca país. Doctor Ah, Andrei, le queda un minutito, por favor. muchas gracias. Am, Entonces, bueno, sí, yo creo que justo voy a poder terminar en un minuto. Esto nos deja algunas reflexiones finales, ¿no? Digamos, si los jóvenes inspirados por Hallyu migran a Corea, se podría preguntar, ¿no? Si encuentran la imagen de la sociedad igual a la que se proyecta a través del Hallyu, es decir, la imagen proyectada
concuerda o no con la realidad, ¿no? Que ellos enfrentan a la hora de llegar a su país, al país de sus sueños, ¿no? Am, Siguiente reflexión posible, ¿no? Esto causa muchas reflexiones, pero algunas de ellas, ¿no? Sería interesante también indagar sobre las estrategias de supervivencia de las minorías extranjeras provenientes de distintos países que ahora residen en Corea, ya que existe una fuerte estratificación. Dependiendo del país de procedencia, ¿no? No es lo mismo cómo tratan a un migrante de algún país del sureste asiático o cómo tratan a un migrante, digamos, de Estados Unidos. Son casos totalmente distintos. Ah, pues viendo cómo esto repercute en las oportunidades laborales de los jóvenes extranjeros, ¿no? Y también sería oportuno profundizar en las relaciones intrafamiliares en el caso de esas mujeres de las que les hablé en el caso, en el caso mexicano, ¿no? Pero también sé que existen muchos otros casos cuando las mujeres extranjeras se casan con los coreanos y digamos, toda la gama de las relaciones que este fenómeno provoca, ¿no? Digamos, ver las relaciones intrafamiliares, ver el fenómeno de violencia intrafamiliar, machismo, etcétera, ¿no? Lo que llevaría a la reflexión sobre un consumo responsable basado en el conocimiento sobre el país, lo cual a su vez nos lleva al siguiente punto en torno a la oferta educativa sobre Corea que los jóvenes tienen en México. Es decir, podríamos preguntarnos por qué no hay ninguna especialidad en México, ¿no? A pesar de que México es un país, un socio muy importante para Corea y Corea a su vez también es un socio mega importante para México. Hay una demanda muy fuerte por parte de los jóvenes hoy en día en México, ¿no? Para aprender sobre Corea. Hay una demanda muy fuerte, pero ninguna de las universidades centrales ofrece una especialización, ¿no? En Corea. Como, por ejemplo, sucede en Europa, en Estados Unidos, hay muchas universidades que tienen carreras, ¿no? De licenciatura, maestría, etcétera, enfocadas en Corea, en estudios coreanos. Y desde el punto de vista de Corea, la migración desde México, por ejemplo, es un fenómeno deseable. Em, Podríamos decir que sí, pues las amas de casa contribuyen a la economía del cuidado del país asiático y las estudiantes los estudiantes que buscan profundizar sus estudios en Corea se pueden considerar como mano de obra calificada, ¿no? En el futuro. Sí, muchísimas gracias. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor Andri. Muchísimas gracias por la presentación. Pues bueno, a ver si por ahí este planteamiento genera pues algunas preguntas de quienes nos están viendo, ¿no? De los estudiantes que pueden, o las personas que están acá, que puedan estar interesadas en estas temáticas o en ahondar con algunas preguntas. Desde el punto de vista de la marca país, me parece que es importante entender cómo funciona, no solamente en la potencialización de otras marcas coreanas, ¿no? Sino cómo ha moldeado y ha redefinido de alguna manera esta imagen de la Corea contemporánea, que en efecto, como bien mencionaba, pues no existía hace 20, 25 años, ¿no? Que nos tocó estar en Corea y donde probablemente ni siquiera estaba esta posibilidad de identificar a Corea como un país diferente de China o de Japón. Y mucha de esta posibilidad que hoy tenemos de identificarla es gracias a la marca país, ¿no? Que han generado y que han articulado en conjunto con su diplomacia y que al final pues la acabamos viendo reflejada en este crecimiento económico. Muchísimas gracias a los tres y vamos a abrir un tiempito para preguntas y respuestas, quizá unos 10 minutitos para no pasarnos del tiempo que tenemos para la conferencia magistral. Entonces, bueno, voy a empezar con las preguntas. Dice Durga Concepción,
Con respecto a los noviazgos y o matrimonios entre mexicanas y coreanos, muchos de estos hombres tienen perfiles misóginos o con ideas sumamente patriarcales. ¿Cuál creen que sería una forma de advertir a jóvenes sobre este problema y cómo funge la ley mexicana en casos de violencia doméstica? Híjole, es una respuestota como para otro coloquio. Este, doctora. Yo creo, perdón, yo creo que la doctora Nayeli les podría contestar esa pregunta, ¿no? Porque es uno de los, hasta donde yo sé, es uno de los temas de su investigación. Sí, bueno, para contestar brevemente, es un tema muy fuerte el hecho de que las chicas se fijen o que vean a los coreanos como estas nuevas formas de ideales, ¿no? Como parejas. Sin embargo, pues los coreanos que ven reflejados, como ayer decíamos, como bien recalcaba la maestra Araceli Rebollo, pues es solo ficción, ¿no? Cuando las mexicanas van, igual que muchas otras mujeres de América Latina o mujeres del sudeste de Asia, muchísimas, no todas, pero sí muchas sufren violencia doméstica y en ese caso el tema del apoyo desde la embajada varía, depende de cada caso y son temas que hay que ver con mucho cuidado, así que Durga, si tienes como más interés, si quieres, nos puedes contactar también a través del PUA y con mucho gusto platicamos un poco más sobre este tema. Osiris María Echeverría tiene una pregunta para el doctor Andri. Hola, Nayeli. Hola, doctora Ana. Estamos en unas preguntitas. Ahorita damos paso a la conferencia. Buenas tardes, ¿Cómo bienvenida. están? Dice Osiris, si utilizó algún método cuantitativo para medir la marca país e imagen o solo métodos cualitativos y cuáles abordó en la investigación. Sí, muchas gracias por la pregunta. Existen varias, digamos, varios instrumentos para medir marca país, desarrollados por Eh, hasta donde me acuerdo, en Corea existe un instrumento que se llama SERI. Fue desarrollado justo con Samsung antes existía, si no estoy mal, el hexágono, o sigue existiendo el hexágono de Simon Anholt, desarrollado por Simon Anholt. Entonces, el hexágono mide pues varios puntos, pues aplicando las encuestas en diferentes países, pues los servicios de ese señor son muy caros, entonces solo los gobiernos pueden contratarlo, ¿no? Y pues en este hexágono él resalta pues turismo, seguridad pública, y varios otros puntos, ¿no? Ahorita así precisamente no me acuerdo, pero este punto se puede consultar en algunos de nuestros trabajos. Por ahí mencionamos con la doctora Nayeli justamente sobre el hexágono de Simon Anholt. Pues si lo deletreamos, así sería Simon Anholt, ¿no? Si lo teclean, pues pueden encontrar la herramienta que él desarrolló y también la herramienta de SERI, así se llama el instituto coreano que desarrolló otra herramienta. No sé si se podría decir más precisa o menos precisa, pero también existe. Muchas gracias, doctor Reshkov. Y por ahí también está asistente anónimo, que también nos visitó ayer, y también tiene una pregunta para el doctor Andri. En su opinión, ¿Corea debería aperturarse de mejor manera a los extranjeros con el aumento de la ola coreana? Es decir, ¿aún hay lugares a donde los extranjeros no pueden entrar? Bueno, es una pregunta muy interesante. Digamos, ¿qué tanto yo lo voltearía así, ¿no? ¿Qué tanto los mismos extranjeros están dispuestos a adentrarse en la cultura coreana, ¿no? Están listos para asumir estos cargos culturales que los coreanos te asignan conforme tú vayas aprendiendo sobre su cultura, sobre su idioma, ¿no? Digamos, hablando de mi propia experiencia, cuando trabajaba en las universidades coreanas, pues algunos
extranjeros, colegas, prácticamente los segregaban, ¿no? O sea, daban sus clases y se iban a su casa. Con uno, sabiendo que uno sí sabe hablar idioma, sí entiende la cultura, sí tiene la formación, el trato era diferente, pero también el cargo administrativo, el cargo cultural, es decir, no puedes regresarte a la casa, ahora vamos todos juntos a tomar, ¿no? O sea, estos cargos culturales que te asignan, o sea, todo depende de ti. O sea, si tú quieres, digamos, asumir estos cargos, ¿no? Sí, si no, pues el trato es diferente. Entonces los coreanos, pero conforme crece la población extranjera en Corea, también la actitud hacia los extranjeros cambia. También cambia la actitud generacional, porque pues la población coreana crece más y más, no es, vuelve más y más vieja, ¿no? Hay muchos factores, así que tendría que pensar más profundo, ¿no? Para poder responder esta pregunta muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andri. Pues bueno, ya nos metimos por acá, como decimos en México, en camisa de 11 varas. Hay muchas preguntas sobre los estudios coreanos en México. Me gustaría invitar a la doctora Genevieve a que nos ayude a contestar esta otra, porque también ella tiene muchísimo tiempo en esta área y dice, los estudios coreanos en Latinoamérica están en despegue aún comparado a España o Alemania. ¿Llegaremos a ese nivel de estudios etnográficos, etnográficos y de hibridación o transculturalización en alguna instancia o Latinoamérica aún sigue en estudios culturales e interculturales? ¿Cuál es su visión, doctora Genevieve, sobre nuestros estudios coreanos en México? Su micrófono está cerrado, doctora. Sí, mi visión pues está algo sesgada porque pues soy economista y pues trabajo sobre asuntos económicos, ¿no? Entonces, mi percepción es que los estudios coreanos han avanzado mucho en América Latina. Ha habido, gracias en particular, yo diría, pues al apoyo, ¿no? de las autoridades coreanas que han facilitado los encuentros. Yo siento que esto ha tenido un peso muy grande, ¿no? Un peso muy grande para favorecer la emergencia, ¿no? de una comunidad que realmente está estudiando Corea. Por ejemplo, me llama la atención de que hay más gente estudiando Corea que gente estudiando Japón, ¿no? Así es. China es otra cosa, ¿no? Hay mucha gente. Pero si comparamos los estudiosos de Japón y de Corea, pues hay mucha gente que estudia Corea. Y claro, la visión, el enfoque, ¿no? De los investigadores más jóvenes, pues se va más hacia lo cultural, ¿no? Mientras que, pues yo cuando llegué a México, pues la economía abarcaba casi todos los estudios, ¿no? Y estudios históricos, ¿no? Pero ahora, pues la cultura está muy estudiado y pues eso tiene que ver con el IU, ¿eh? Literalmente. Es un Así es, producto derivado. Por eso así estamos es. aquí hablando de esos temas. Sí. Exactamente, así es, doctora Genevieve. Sí. Doctora Carla, no sé si quiere abonar un poquito también para ir cerrando. Me da mucha pena, pero ya tenemos a nuestra conferencista magistral. Y pues bueno, les prometo a todos los que hicieron preguntas que le voy a pedir a Mitch que me las guarde y se las voy a contestar puntualmente. Sí, adelante, Carla. Pues sí, yo creo que sí hay ahora un auge más en entrar a los estudios coreanos. Habemos más especialistas, creo que superamos, como dice la doctora Genevieve, a los que estudiaban Japón, que eran antes más que nosotros, pero creo que todavía estamos en un proceso todavía muy en pañales, ¿no? Aún con todo eso, creo que no hemos llegado a un proceso de transculturización, como lo mencionan aquí, pero creo que vamos por el buen camino. Y sí, el gobierno coreano y las instancias coreanas nos han ayudado mucho a incentivar este crecimiento de estudiosos sobre Corea. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a cerrar aquí la sesión de preguntas y respuestas de esta mesa.
Si gustan, las respuestas, bueno, las preguntas se van a quedar ahí y nosotros las podemos canalizar después. Y si no, a la parte final del coloquio, con mucho gusto retomamos algunas y tratamos de darles respuestas. Muchísimas gracias a las tres, a las dos y bueno, las tres, ¿verdad? Porque también vino Samantha a ayudarnos por acá. Muchísimas gracias a ambas. Saludos hasta donde estén. Muchísimas gracias al doctor Andrí. Y ahora, pues bueno, a todos los invitamos a que se queden con nosotros porque seguimos con la conferencia magistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos.